Carrió y Gil Lavedra. Gracias por ir, Alfonso. No, a vos, Maxi, por invitarme y bueno, felicito Gil Lavedra, el bloque anterior, me encantó. Creo que puso el foco en la cuestión de la tercera edad, después volveremos a eso. Sí, claro, vamos a volver y me parece que más allá de la campaña hay temas que no se pueden soslayar. Gil Lavedra forma parte del espacio de la línea interna de UNEN que encabeza Prat Gay como senador, Gil Lavedra primer candidato a diputado. ¿Qué pasa con Carrió? Que uno ve las encuestas y dice resurgió, acumula, es nuevamente una dirigente política que es referente en la ciudad de Buenos Aires y por otro lado hace temblar un espacio que necesita sí o sí para tener chances de vencer o al kirchnerismo o al macrismo en la ciudad, estar unido. Mira, Maxi, yo creo que el gran activo de Lilita frente a la sociedad es que ella ha sido desde el primer momento la que denunció cada una de las cuestiones del kirchnerismo, muchas de las cuales después se vieron en la realidad, ¿no? Ayer, no sé si se vio recién, pero Lilita dijo, yo fui la primera en denunciar a Debido, Ricardo, vos fuiste blando. Ricardo es muy humilde y no cerró su párrafo diciendo lo que todos ya sabemos. Lilita le pegó a Debido, que está muy bien. Ricardo metió presos a los represores cuando tenía 35 años, ¿no? Entonces, Ricardo no es un blando. Lo que pasa es que dentro de UNEN administramos la dureza en función de quién es el adversario, ¿no? Y estamos convencidos de que el adversario no está dentro de UNEN, está fuera de UNEN. Y la discusión política que tenemos con Lilita, que bajó el tono ayer, no sé si viste en el debate, es si alcanza con denunciar o si además de la denuncia, que está muy bien, tenemos que agregarle la posibilidad de un proyecto político y la posibilidad de gestión y de ser alternativa de gobierno, ¿no? Esa es la discusión política. Lilita Carrió primero los amarreó a todos y después bajó el tono. Sí. Es decir, mostró que los podías amarrear a todos. Porque realmente tiene un ejercicio mediático y de años... No, eso es ya, pero yo creo que además políticamente se dio cuenta que no llevaba a ningún lado, ni siquiera a ella, seguir con esa frecuencia de seguir golpeando, ¿no? A ver, me interesa la respuesta sobre esta otra acusación que había hecho acá en el programa de Grondona Elisa Carrió. Yo a Alfonso quería darle lugar para que esté con la Donda. Ahora, con los radicales me costaba mucho porque me habían traicionado mucho. A mí Alfonso jamás me firmó una denuncia por corrupción. Bueno, dice que usted no acompañaba las denuncias de corrupción que ella hacía. Yo creo que no hay monopolio de las denuncias. Cada uno de nosotros hemos hecho denuncias. La coalición cívica es una fuerza que se destaca por eso. Es cierto que yo no he acompañado algunas denuncias de Lilita, algunas, pero también hemos hecho las nuestras, ¿no? Me parece que cuando denunciamos tenemos que tener todos los fundamentos. A ver, a mí nadie me puede echar en cara nada. Yo denuncié penalmente a Cristina Fernández y a Guillermo Moreno y los acusé de asociación ilícita, malversación de fondos. Me parece que no es una competencia por quién denuncia más, sino, además de la denuncia, como digo, agregarle la carne que puede convencer al electorado que no nos quedamos en eso, ¿no? Y me parece que esta es la discusión de fondo. Nosotros desde Juntos, que es la lista que conformamos con Ricardo Gil Lavedra y con Victoria Donda, estamos aspirando a que esto sea un proyecto de largo plazo, de futuro, que pueda disputar poder en el 2015, ¿no? Y creo que en ese espacio tienen que estar los que denuncian y los que gestionan, ¿no? Y los que gestionan pueden denunciar y ojalá que los que denuncien también puedan hacer un aporte a la gestión. Ahora, si nosotros a la sociedad nos ofrecemos solamente como una fuerza que denuncia, bueno, nos puede ir bien en las legislativas, pero nunca vamos a ser gobierno. Y si no somos gobierno, no logramos el mejor efecto, que es no denunciar la corrupción de otros, prevenir la corrupción desde el gobierno. Maxi, vos sabés que yo fui presidente del Banco Central. En el Banco Central, cuando yo llegué, me decían, está este kiosco, está este otro kiosco, ¿cómo te vas a meter ahí? La verdad que yo no tuve ninguna experiencia de esos kioscos. Llegamos, bajamos línea y dijimos, no sé si hay kioscos o no hay, pero si los encontramos van a terminar mal. Y no hubo ninguna siquiera sospecha mientras nosotros estuvimos en el Banco Central, en un momento bastante complicado, ¿no? Entonces creo que esa es la discusión política, después le agregamos, digamos, el cotillón de una interna, que déjame también resaltar, es la única interna en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos un debate abierto, mostramos los trapitos al sol. Bueno, ¿qué otra prueba de democracia y de civilidad nos quieren pedir, digamos? ¿Quién es ahí el adversario a vencer, el kirchnerismo o el macrismo?
en la ciudad de Buenos Aires. En esta es el kirchnerismo, en esta no hay ninguna duda porque es una elección nacional, ¿no? Con el agregado de que esta vuelta toca lo que toca cada 6 años, que es la elección por senador. Y en senador es esencial lo que estamos poniendo en juego en la ciudad por 2 motivos. Primero, porque el kirchnerismo arriesga 2 senadores, ¿no? Uno propio, que es Daniel Filmus, y otro que se pasó... Un aliado, Samuel Cabanchí, sí, que había entrado con Carrió y que vota con el kirchnerismo en la ciudad. Pero hoy vota con el kirchnerismo, entonces en la práctica tiene 2 senadores el Frente para la Victoria. Nosotros desde UNEN logramos que todos esos espacios que estaban fragmentados se junten en una alternativa política que hoy deja en el tercer lugar al Frente para la Victoria. Entonces, sostener UNEN nomás, como está, garantiza que le sacamos 2 senadores al kirchnerismo. Esto es el gran objetivo de esta elección. El Senado es esencial, además, Maxi, porque ahí es donde más bancas renueva el Frente para la Victoria. Si le sacamos 2 en Capital y después se le puede sacar 1 o 2 más en Neuquén y en algún otro lugar, bueno, estamos disputando la posibilidad de que hasta pierda la mayoría en el Senado, ¿no? Entonces, el objetivo de la elección del 2013 es que desde la oposición se le quite la mayoría al oficialismo. Y si le quitamos la mayoría en el 2013, entonces sí podemos proyectar una posibilidad de gobierno hacia el 2015. Hablemos un poquito de economía. Está la placa de el dinero emitido en el 2003 y en el 2013. Justo hoy salió el informe del Banco Central de circulación de billetes y monedas. Y bueno, hoy evidentemente hay un problema de que hay muchos pesos y pocos dólares. Es un poco el diagnóstico que hace cualquier, no hace falta ser un experto en economía para darse cuenta. Me interesa un poco la evaluación suya de cómo llega la economía en estas instancias. Yo tengo acá los cedincitos, que es lo que quedó del cedín. Mañana vamos a explicar bien y demás. Pero quedaron así chiquitos los cedincitos. La idea era que se midieran los cedines de este tamaño y terminaron quedando así, chiquititos. Se esperaba que podían entrar 4.000 millones de dólares del blanqueo con los cedines y por ahora van entrados 11 millones de dólares. Nada. Es algo intrascendente que no compensa el costo político del gobierno de anunciar un blanqueo, ¿no? Pero, ¿en qué estado está la economía? Porque hay otros indicadores que muestran hoy venta de autos, por ejemplo, récord histórico, 15% de aumento en julio, hay aumento de la construcción que se está recuperando, indicadores de que el consumo se vuelve a reactivar. ¿En qué estado está esta economía en este escenario electoral? Mira, hay una recuperación que está muy concentrada en 2 sectores. Uno es el sector automotriz y el otro es el sector agropecuario, particularmente en estos meses de la cosecha de la soja, que es mucho más alta del año anterior. Hay algo de recuperación en construcción por obra pública, pero cuando empezás a mirar, por ejemplo, en el sector industrial, autos creciendo un 30%, el sector industrial creciendo un 2%. Vale decir, hay un sector que empuja mucho y todos los otros sectores, alimentos, tabaco, metalúrgica, textiles, todos siguen cayendo todavía. Lo mismo podrías decir del sector agropecuario versus el resto de los sectores. Y esto lo ves con mucha claridad cuando mirás la creación de empleo, ¿no? La creación de empleo sigue estando bastante chata porque es un rebote de 2 sectores que no terminan de traccionar al resto de la economía. Consumo es bastante discutible porque ese es el eslogan del gobierno, que aumenta el consumo. El consumo venía muy planchado en la primera parte del año porque tenía los salarios viejos del año pasado que se los había comido los precios nuevos, la inflación. Ahora se cerró las paritarias y más o menos se ve algún repunte. Sí, pero con el rebote de la inflación que mostraste hace un rato, eso ya se va cerrando. Es más, si uno mira los números de consumo en venta de supermercado y algunas otras ventas minoristas y lo deflactás por la inflación verdadera, el consumo está cayendo en términos reales. Ahora, en el PBI lo que te muestran es que está subiendo a un ritmo del 5% anual. Y eso me lleva a otra cuestión que no es menor, ¿no? Los números del PBI están totalmente dibujados. Y en eso también hicimos nosotros una denuncia porque creemos que en ese dibujo de los números del PBI, que se puede constatar directamente, vos mencionabas el sector automotriz, récord de venta de autos. Los números del INDEC no coinciden con los números de las terminales automotrices. Para el INDEC se produjeron 200.000 autos más de los que reconocen los propios productores haber producido, ¿no? Lo mismo en siderurgia, lo mismo en despacho de cemento y demás. Entonces, yo creo que es una economía muy despareja,
que tiene dos sectores que empujan. Uno por una situación muy circunstancial, que es no hubo sequía este año a diferencia del año pasado. El otro muy dependiente de Brasil, pero está todo atado con alambres, digamos, ¿no? No es cierto que la economía crece como dice el gobierno. El principal motor del crecimiento en el primer trimestre del año fue el sector financiero. Sí. Sí, el año pasado también. Bueno, pero eso lo que hubo de crecimiento el año pasado, que fue muy poco, el sector que más creció fue el sector financiero. Una de dos. O el modelo nacional y popular tiene un problema con el sistema financiero, que es el que más crece, o Moreno miente con los números, o las dos cuestiones, ¿no? Las 2/3 partes del crecimiento que registró el INDEC en el primer trimestre de este año es por los bancos, ¿no? Y es por los bancos por la forma en que se calcula la inflación, que obviamente te infla todo el crecimiento real, ¿no? Pero yo miro cuestiones puntuales como el empleo que no repunta. Vos mencionabas construcción, mirás permisos de edificación y siguen cayendo respecto al año anterior. Entonces, si no hay una mejora en los permisos, cualquier recuperación de la construcción es de corto plazo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. El gobierno está poniendo el foco en gasto electoral que inmediatamente va a inflación. ¿Por qué sube la inflación en junio y julio? Porque cada vez que el gobierno intenta meter un poquito de estímulo, enseguida repercute en inflación. Enseguida va a precios. Enseguida vos tirás dinero a la calle y va al bolsillo de los trabajadores y después se va al bolsillo de los empresarios por precios más altos. ¿Cuál es la razón? Porque no hay inversión, porque no crece al mismo ritmo la capacidad de producir. Y no crece al mismo ritmo la capacidad de producir porque al haber desconfianza y no haber cierta certidumbre respecto a la regla del juego, bueno, los empresarios pequeños, medianos y grandes no invierten. ¿Qué pasa con el dólar? El gobierno está devaluando el tipo de cambio oficial, está subiendo el dólar oficial a ritmo récord. 20% en el último año, 30 de julio contra 30 de julio del año pasado. 25 ya. Claro, pero en los últimos 3 meses, si se anualiza, 25%. Es decir, el dólar está subiendo junto con la inflación. Esto es inédito porque siempre el dólar venía atrás de la inflación, era como una especie de ancla. ¿Esto qué supone? ¿Que Argentina puede así acomodar sus variables? ¿Que esto es un riesgo porque alienta todavía más la inflación? Mira, esto lo ato con la discusión anterior, digamos, ¿no? En el caso de las jubilaciones, por la movilidad jubilatoria, que no es un regalo de Cristina Kirchner, sino que es una ley que aprobó el Congreso de la Nación, el resultado es que... Ahora, Cristina tiene razón cuando dice que lo votó el kirchnerismo solo, ¿no? Acompañado, no sé si lo acompañó, el radicalismo no acompañó, me parece, la movilidad. Yo no estaba en ese momento en diputados, lo que Creo que el socialismo pudo haber acompañado, pero si no fue el kirchnerismo. Lo que había eran distintas fórmulas de movilidad y cada uno tenía su dictamen. Ojo con eso también, ¿no? Porque Cristina el otro día salió a pegarle a la oposición con la ley de tierras, ¿no? Le pegó a Carrió porque no estuvo en esa sesión, y le pegó al radicalismo porque pidió la ley de tierras y votó en contra. Creo que esto hay que explicarle a la gente. A ver, nosotros votamos a favor de la ley de tierras, o sea, yo me salgo de esa discusión. ¿Por qué votó en contra el radicalismo? Porque tenía su dictamen que creía que era mejor. Era más restrictivo. Claro, entonces esto lo tiene que entender la gente. Si yo voy al recinto con un dictamen y pienso que es mejor que lo que ofrece el oficialismo, yo votando por el dictamen del oficialismo estoy votando en contra de lo que propongo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa discusión. Ahora volvamos al tema de la devaluación y la inflación. La movilidad jubilatoria. Lo que quedó claro del bloque anterior es que el gobierno tiene una estrategia a partir de la movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso de a poco ir cerrando la brecha con esos 5 o 6 puntos de más. Ir mejorándole 5 o 6 puntos por año el poder adquisitivo a los jubilados. Claro. Ahora, Semino lo dijo muy claramente, el problema es que en la tercera edad no hay tanto tiempo. Entonces, si la estrategia es todos los años recuperamos 2 o 3 puntos, bueno, en el interín se van muriendo nuestros jubilados, ¿no? Lo llevamos a una cuestión menos dramática, que es la cuestión cambiaria, pero tenés la misma explicación, digamos. ¿Cuánto tiempo tenés de este atraso cambiario sin que te empiece a generar los problemas que ya genera, ¿no? En las economías regionales? Vos te das una vuelta por Mendoza y la industria vitivinícola ya no es lo que era antes, ¿no? Están exportando mosto a Chile para poder producir en Chile más barato y poder exportar desde Chile, ¿no? Hoy hay algunas empresas que les resulta más barato exportar al resto del mundo desde México que exportar a Chile desde México que exportar desde Argentina, ¿no? Claramente hay un problema de atraso cambiario que no se resuelve con el tipo de cambio yendo al mismo ritmo de la inflación, ¿no? Se resuelve modificando todo el esquema económico, que no va a ser el caso. Ahora, ¿qué es esperable después de octubre?
un plan para desacelerar la inflación, no, un ajuste cambiario. Es esperable más de lo mismo, ¿no? Es decir, más cepo, más dólar negro y el dólar oficial yendo para arriba. Más barbaridades como esta, ¿no? Porque nos podemos reír que hasta ahora son 11 millones de dólares, pero digamos cuál es la cuestión de fondo, que el gobierno se quedó sin dólares y como no es creíble y no los puede conseguir en ningún otro lugar, ya sea porque persigue al exportador o porque no aprovecha la oportunidad de renovar su deuda a tasas muy bajas afuera, entonces la única alternativa que le queda es garroñarle los dólares negros al que no paga impuestos, ¿no? Pues esto es la cuestión del SEDIN de fondo. Te hago la última. ¿Cuál es la alternativa nacional? Bueno, ustedes en su espacio verán después si los radicales o Wiener hacen algún tipo de alianza, imagino, y ahí encuentran un referente nacional. Pero ¿no se está librando también una interna muy fuerte dentro del peronismo, donde se están disputando la sucesión de Cristina? Sí, yo creo que... ¿Son conscientes de eso? Sí, digamos? claro, yo creo que está el espacio filo peronista, en el que está seguramente el PRO también, a pesar de que al final no hicieron las alianzas que dijeron que iban a hacer. Y después está el espacio, llamémoslo socialdemócrata, que es lo que en su momento llamamos el acuerdo cívico y social, ¿no? Con el FAP, la UCR, Coalición Cívica. Eso es UNEN, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero eso también está reflejado con más y con menos en otros 15 distritos en todo el país. Entonces, si nosotros hacemos una buena elección en la socialdemocracia en el 2013 y con la experiencia de las primarias en Capital Federal, perfectamente podemos apuntar a seguir caminando juntos y que en el 2015 no suceda lo que sucedió en el 2009, que se rompió todo por la interna de candidatos a presidente, es que el candidato a presidente del 2015 se resuelve en primarias abiertas, ¿no? Alfonso Prat Gay, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Maxi.